Buenos días. Quiero agradecer al comité organizador de este Congreso Argentino de Musicología por la ardua tarea que llevaron adelante para hacer posible este encuentro en el contexto de pandemia. Hoy vengo a presentar un trabajo titulado Las bailarinas de estancia de Alberto Ginastera, los personajes femeninos en las versiones coreográficas de Borowski en 1952 y de Trunsky en 2010. El presente trabajo se propone indagar sobre las representaciones de feminidad en las dos versiones coreográficas del ballet Estancia mencionadas en el título. ¿Quiénes son las bailarinas de estas dos propuestas coreográficas? ¿Qué roles representaron en cada caso? ¿Cómo asumieron su interpretación desde la práctica dancística en relación a la poética musical? Abordamos esta disertación tomando de referencia general algunos conceptos extraídos en los estudios de género, como la categoría de género como construcción histórico-social, cultural, aportada por John Scott, la noción de patriarcado que trabaja Kate Miller, la construcción ontológico-social de las mujeres por Simone de Beauvoir, las representaciones de lo femenino y lo masculino de Teresa de Barbieri. Además, me referiré a los conceptos de dos marcos teóricos de la especificidad artística. Por un lado, los enfoques encarados por los estudios de danza en relación a género, como los de Sally Bent, Tortajada Quirós, Marc Franco, Ana Abad Carlet, junto con los de la musicología de la danza, de Díaz Olaya y Martínez del Fresno o por Manso, que analizan las manifestaciones coreográficas considerando el soporte musical, el contexto histórico y sus creadores. Por otro lado, tendré en cuenta los aportes de la musicología feminista que han relevado a las mujeres músicas silenciadas por la historia y también han evidenciado los discursos musicales canonizados que destacan al género masculino, como por ejemplo los trabajos de McClary, de Citron, de Plech y de Ramos López. Asumiré, por lo tanto, una metodología poliédrica que supone el análisis de diversas fuentes para su abordaje, programas de mano, las críticas aparecidas en la prensa periódica, fuentes iconográficas, videos, fotos y entrevistas a Carlos Manso, espectador del estreno e historiador de la danza, a Elena Pérez, bailarina del Teatro Colón de 1952, y a Paula García Brunelli, primera bailarina del Teatro Argentino de La Plata. Entre los estudios de danza escénica hallamos que las preocupaciones en torno al género se centran en las representaciones de género, es decir, los roles determinados sexogenéricamente y que se construyen desde el argumento y los personajes, y también en las nociones de cuerpo y corporalidad que la obra y su poética o su técnica sustenta. La tradición de ballet se consolida en el siglo XIX junto al canon estético del romanticismo burgués, y en dicha estética se determinan las representaciones estereotipadas de lo femenino y lo masculino, los modelos de cuerpo hegemónico para la danza, la heteronorma como valor moral, y a su vez se codifica el lenguaje a tal punto que algunos creadores han emparentado ciertos pasos, secuencias y posturas de ballet a la construcción dramática de los personajes. Además de estas cuestiones, no debe perderse de vista que a la hora de crear una coreografía, los roles de director, coreógrafo, maestro, o también los que aparecían en los manuales y en los tratados, eran asumidos por varones, lo cual otorgaba una jerarquía de poder diferenciada por género. A las mujeres intérpretes se las ha historizado principalmente como receptora de pasos y no como creadoras, como lo cuenta Ana Abad Carles. En la técnica de danza clásica, los cuerpos de las bailarinas se conciben como dóciles, manipulables, disciplinados, obedientes y silenciosos, por lo que combinan con la imagen que se canonizó como bailarina romántica, etérea, frágil, que es como un ángel o un ser espiritual que sutilmente se desplaza en las puntas de los pies, cuyo cuerpo es tan ligero que no pesa, es tan delgado que casi no tiene cuerpo, a tal punto que necesita de la conducción y el soporte de su partener varón. Sin embargo, dicho cuerpo no es tan dócil, ya que la técnica de la danza clásica requiere de un gran esfuerzo físico para dominar con firmeza el equilibrio y el peso en las zapatillas de punta y también de fuerza emocional. En la danza escénica, ese cuerpo que baila, aun cuando su naturaleza es efímera
y contiene un poder encarnado, es un poder de la imagen, un poder de la representación. Marc Franco nos señala, un cuerpo danzante tiene una fuerza retórica, persuasiva y deconstructiva en el campo social de los espectadores. Es decir, que el espacio público se colma de implicancias políticas. Argumentos y personajes de Estancia. La primigenia versión de Estancia con coreografía de Michel Borowski, estrenada en el Teatro Colón el 18 de agosto de 1952, se trata de una creación de Alberto Ginastera, tanto en la música como en su argumento. Su trama argumental resume un día completo en una estancia argentina, desde el amanecer hasta el siguiente. Entre labores campestres de siembra, cosecha, doma y tareas de recreación, se presenta una breve historia de amor entre una paisana y un joven pueblero que tarda en concretarse y solo se efectiviza cuando el muchacho adquiere habilidades gauchescas, cuando doma un caballo. Lo central en la historia no es esta historia de amor, sino mostrar ese paisaje idealizado de la llanura pampeana, el entorno rural y las tareas de producción agropecuaria que mueven y sostienen la economía. Se observa en este relato la recreación de ese ambiente rural a través de la presencia de los personajes, como caballitos, pájaros, espigas, estrella, que representa la noche, cuya interpretación estuvo no casualmente a cargo de las mujeres del cuerpo de baile. Los hombres son los peones rurales, los que realizan las acciones de trabajo. Por lo observado, entonces, los roles femeninos son seres de la naturaleza y los masculinos tienen el rol de trabajar. El personaje protagónico femenino, la joven campesina, asume un rol bastante pasivo, receptivo y está a la espera, como toda paisana en la tradición gauchesca. Solo cuando el muchacho, el joven pueblero, logra domar el caballo y se vuelve gaucho y macho, entonces conquista a la mujer. Esta es conquistada por las habilidades viriles adquiridos por su galán, o sea, ante la demostración física de fuerza y dominación violenta de la naturaleza. La pareja conformada es obviamente heterosexual, no podría ser de otro modo mostrado en la escena de esta época, respondiéndole a los modelos de amor romántico que impone el sistema patriarcal. Cuando finalmente se encuentran todos en el malambo final, los hombres zapatean con botas y las mujeres lo hacen en puntas de pie. En la versión coreográfica de Carlos Strunsky, estrenada por los festejos del Bicentenario en el Teatro Argentino de La Plata el 25 de mayo del 2010, se seleccionaron algunos números de la música de Ginastera. Strunsky decide no basarse en aquel argumento del 52 y piensa una actualización metafórica de Estancia. El ambiente rural ya no está explícitamente mostrado, los vestuarios ya no definen sexualmente a los cuerpos, los movimientos y los gestos de trabajo son realizados tanto por hombres como por mujeres. Si bien hay un relato argumental, el mismo está más sugerido, no aparece en el programa explicitado, solo se mencionan algunos trazos de ideas que fueron definiendo la creación argumental coreográfica. Encontramos, sí, dos grupos diferenciados, los y las del campo y los y las de la ciudad, que por momentos se enfrentan y finalmente se reconcilian gracias a la acción de una mujer, a la única que ocupa y que está en puntas de pie. Es también la que intercede entre ambos bandos. Su rol es protagónico. Podemos pensar que se trata del alma argentina, de la madre tierra, de la Pachamama, es quien ayuda al país que reviva y sane. Las bailarinas de estancia.
Elena Pérez tiene actualmente 97 años. Fue bailarina del Teatro Colón durante 35 años. Se formó desde los 11 en el Conservatorio Nacional de Música y Declamación en la sección danza, y su maestra fue Mercedes Quintana. Ingresó a la escuela por motivación de su tía Lola Segovia, que bailaba en el teatro desde 1918, antes que se formaran los cuerpos estables. A los 15 recibió su primer sueldo de 60 pesos por formar parte como bailarina suplente de este cuerpo de baile. La que la seleccionó fue Margarita Wollman, y fue por concurso eligieron a 6 de estas estudiantes. Recién a los 24 años quedó efectivizada en el ballet, y desde su amplia trayectoria en dicha compañía ha compartido escenarios con los ballets rusos del Coronel Basil en 1942. Ha interpretado también creaciones de otros coreógrafos rusos que han llegado a la compañía, como Balanchine, Nijinsky, Massine, cuyos repertorios de vanguardia no se han vuelto a reponer en el escenario porteño. También nos ha comentado que ha bailado con Rudolf Nureyev en 1975. Durante el 53 y el 54, ella se tomó licencia sin goce de sueldo porque acompañó a su marido, que debía desempeñar tareas oficiales en la Embajada Argentina en Washington. Cuando le consulté por su participación en estancia, me refirió principalmente dos cosas: que como parte del cuerpo de baile su rol no fue protagónico, pero sin embargo recordó especialmente que se trataba de una coreografía muy compleja y hasta dolorosa, ya que les costaba mucho bailar el malambo en puntas de pies, y que la música y la puesta de escena había sido muy buena. También en la misma entrevista recordó que bailó estancia en varias ocasiones, y que según el programa lo que se observó es que interpretó los roles de caballito y de paisana, junto con otras compañeras. Especialmente refirió cuando tuvo que bailar en malambo de ginastera en un festival de danzas americanas en Washington, a la que fue invitada a bailar por insistencia de la esposa del embajador argentino, con la que había establecido lazos de amistad. Ella no había llevado nada para bailar, ni zapatillas de punta, ni vestuario, y me relató que apenas estaba manteniéndose entrenada realizando clases de gimnasia. Resulta que de casualidad estaba un compañero muy joven que estaba contratado como solista en el ballet de Washington, y empezamos a ensayar. Paula García Brunelli tiene 40 años. Realizó su carrera de bailarina en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón en 1992, entre 1992 y 2000. Durante esos años de formación participó de obras de repertorio clásico y en escenas de danza de ópera en el mismo ballet. También en otras compañías, como las del Mercosur de Maximiliano Guerra, el Ballet Argentino de Julio Boca, el ballet neoclásico de Guido de Benedetti. Cuando se egresó, trabajó unos años en la compañía del Teatro Municipal de Santiago de Chile y luego en Europa. En el 2005 ingresó a través de una estricta y masiva audición a formar parte del Ballet del Teatro Argentino de La Plata, que fue la compañía donde más trabajó y más se desarrolló como bailarina. Respecto a su participación en estancia, Paula nos comentó que en la función del Bicentenario ella participó como en el rol del cuerpo de baile. Nos comenta: en la parte del cuerpo de baile toda la coreografía era muy a tierra, muy sentida. Había muchas partes bailadas en pareja y también tenía muchas intervenciones. Bailaban las chicas solas, los varones por otro lado, después se mezclaban. El cuerpo dividido estaba también dividido con los peones y los de la ciudad. Recién después, en el 2011, hizo el rol protagónico, y sobre esta experiencia nos comentó: la protagonista bailaba en puntas en un lenguaje contemporáneo, también lo cual lo hacía bastante complejo. La punta te da cierta inestabilidad y no podés lograr el agarre en el suelo que es tan necesario en danza contemporánea. La protagonista tenía los mismos movimientos que el cuerpo de baile,
pero en puntas de pie. Era muy complejo, muy complejo. Y a la vez, cuando bailaba sola, incorporaba todo ese lenguaje circular que Strunsky proponía, con mucho movimiento de caderas, de torsos, cortes bruscos, todo eso ligarlo y acompañarlo con movimientos etéreos y subirse a las puntas, elevar las piernas, que haya líneas. Era desafiante. En relación a la obra sí, nos comenta que es una de las coreografías que más bailó en la compañía junto con El Lago de los Cisnes. Además, que el coreógrafo cada vez que la reponía le realizaba cambios coreográficos y escénicos, y ella misma fue apropiándose y consolidando el personaje. Logré trabajarle con otros matices, tanto técnicos como expresivos, como yo lo sentía musicalmente y corporalmente en cada momento. Hay una parte más lírica que intentaba ser más etérea, flotar en el aire, y después en otras partes más grupales tenía que tener la potencia súper arrasadora. Palabras de Paula. Bailarinas, cuerpos creativos y emociones. En la entrevista con Elena Pérez y en las demás fuentes recopiladas de información sobre ella, hay varias cuestiones que se observan. En primer lugar, la inevitable alusión al cuerpo, al peso, a la exigencia técnica, a la disciplina que contiene el entrenamiento corporal como bailarina clásica, tanto desde que comenzó a formarse a los 11 años hasta que se jubiló, e incluso posteriormente cuando ejerció la docencia. Por otro lado, la situación en su genealogía artística. Discípula de Mercedes Quintana, maestra de Luciana Paris, compañera de Enrique Lomi, Eliseo Pintos, hasta bailó con Nureyev. La charla además incluyó referencias a sus vínculos afectivos personales, su esposo, su compañero de baile, sus amistades y familiares, por lo que la danza la acompañó y aún acompaña como una actividad ligada a emociones de satisfacción y felicidad. Además, la relación y la gratificación que le trajo bailar la música de ginastera, especialmente el malambo, que comenzaba a ser utilizada para representar al país en un festival de danzas de América y por la cual, con cuya coreografía, ganaron un premio, lo cual ha estimulado a Elena como intérprete creadora. Paula García Brunelli, en la entrevista, aludió también varias veces a cuestiones técnicas y disciplinares, tanto de la danza clásica como de la danza contemporánea, en su transitar como bailarinas de ambos lenguajes. También hizo referencias al cuerpo, al entrenamiento y a las dificultades que ambos roles interpretados requirieron tanto física como expresivamente. Mencionó sus búsquedas expresivas y de un trabajo de creación conjunta entre ella misma y el coreógrafo, ya que el personaje fue enriqueciéndose cada vez con más sutilezas interpretativas y su impronta personal cada vez más encarnada. Paula mencionó que en algunas ocasiones esta ansia también se usó a modo de reclamo frente a diversas situaciones políticas adversas, cuando los cuerpos estables del teatro argentino sufrieron embates edilicios, o por faltas de espacios adecuados para ensayar, o por falta de insumos, o contratos laborales justos. Entonces estancia fue usado a modo de protesta. Sin embargo, revela que es una obra musical que admite varias máscaras ante la intención de ser una música nacional. Al poner el foco sobre los personajes femeninos de estancia, continué con la propuesta de análisis de McClary respecto a la construcción musical de género y sexualidad
relaborando los discursos hegemónicos sobre la obra del compositor Ginastera. Al darle las palabras a estas bailarinas, tuvo en cuenta otras implicancias creativas, desviando la mirada canonizada sobre esta obra, tal como sugiere Citro, y propuse alejarlas de su condición de objeto de deseo, de musa inspiradora, de bailarina silenciosa, muda y abnegada. Al rescatar sus vivencias y sensaciones, abordé otras maneras de hacer historia, recuperando la afectividad de los cuerpos, los sonidos, las representaciones a la manera de lo que Sara Ahmed llama vínculos feministas, recuperando entonces lo emocional en la construcción del conocimiento. Cito palabras de Sara Ahmed. El conocimiento no puede separarse del mundo corporal de los sentimientos y las sensaciones. El conocimiento está ligado a lo que nos hace sudar, estremecernos, temblar, todos estos sentimientos que se sienten de manera crucial en la superficie del cuerpo, la superficie de la piel con la que tocamos y nos toca el mundo. Gracias.